Argentina recibió 4.200.000 personas en 30 años. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. La migración para Argentina. Vamos a ver junto a eso. ¿Sabías que 4.200.000 personas emigraron a la Argentina en poco más de 30 años? Algunos historiadores llaman a esta época el periodo de la inmigración de masas. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video te voy a contar algunas de las características de esta gran inmigración. Más de 4 millones de personas es mucha gente. Para que se den una idea, en esos números se encuentra la población actual de Panamá y también la de Croacia. Todas esas personas entraron a la Argentina entre los años 1881 y 1914. Pero uno puede perder la escala viendo solo números absolutos, por lo que les traigo algunos datos comparativos. En una época en que las migraciones eran un fenómeno muy grande a nivel global, la Argentina fue el segundo país que más inmigrantes recibió. Estados Unidos quedó en primer lugar, pero Argentina estuvo por encima de Brasil y de Canadá. Mira. Antes de que comenzara esto, en 1869... Y mira que acá en Brasil vino un montón de inmigrantes, pero mira, más gente fue a Argentina. El 12% de la población argentina era de origen extranjero. Cuando terminó, en 1914, 30 de cada 100 habitantes habían nacido afuera del país, un 30%. El Río de la Plata siempre recibió muchos visitantes extranjeros, pero entre los años 1881 y 1914 las cifras crecieron exponencialmente. Por eso, historiadores como Fernando Devoto catalogan este periodo con el nombre de inmigración de masas. Nunca en la historia argentina se superaron los números vistos en esos 33 años. ¿Pero por qué empezar en 1881? Desde la caída de Rosas llegaban al Acá creo que fue la migración europea principalmente, ¿no? país cada vez más inmigrantes, pero en torno a 1874 Italiana y española, vamos a ver si dice, pero creo que en mayor número todo eso. durante la presidencia de Avellaneda, las consecuencias internas de la importante crisis económica internacional del año anterior redujeron tremendamente la inmigración. Recién en 1881 esos números empezaron a recuperarse. La consolidación del Estado argentino y el crecimiento económico son elementos que ayudaron a atraer a los europeos al país. El año anterior, además, fue clave en la Dijo, atraer los europeos. historia argentina, ya que se había federalizado la ciudad de Buenos Aires y Julio Argentino Roca había llegado a la presidencia. Entonces la migración principalmente de Europa. ¿Y por qué terminar en 1914? Bueno, ese año se produjo otro acontecimiento importante, esta vez de la historia global. Estalla la Primera Guerra Mundial y eso detiene completamente la inmigración hasta que terminan los conflictos. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos es, ¿quiénes vinieron al país? Históricamente, las dos nacionalidades que más personas mandaron a la Argentina en todas las épocas fueron los italianos y los españoles. Ah, mira, muy bien. Italiano, por eso los porteños hablan así, como yo viera hablando, más gritando un poquito, todo eso. Del total de 4.200.000 personas de la época de masas, 2 millones eran de origen italiano. En segundo lugar, 1.400.000 eran españoles. Después, los demás grupos se achican mucho. Los franceses suman 170.000 personas, y los rusos, en su mayoría judíos, llegan a los 160.000. Mira. En general, predominaban los hombres, siempre manteniendo una relación en torno a más de 2 hombres por cada mujer. Lo más común era que estos llegaran antes en el tiempo, y cuando se asentaban, incrementaran luego el número de mujeres de la comunidad que se unían al grupo. La mayoría eran jóvenes, ya que venían con intenciones de encontrar trabajo. El porcentaje más alto era de origen rural, aunque también era considerable la cantidad de trabajadores urbanos que bajaban de los barcos. Había, como se pueden imaginar, muchos casos particulares. Pero hay que hacer algunas aclaraciones y salvedades sobre estas cifras que venimos diciendo. En primer lugar, el proceso de inmigración no fue ni constante ni continuo. Puede dividirse en 2 periodos bien marcados, como pueden ver en este gráfico. Acá en 49, después de la guerra, mira, 46, 45 ya. Después de la guerra aumenta bastante. 49 es el pico, más o menos. El primero va desde 1881 el último que de migración, de gran migración, hasta 1890. En ese año lo que pasó es que se produjo otra gran crisis económica. Pero la gráfica va hasta 57 entonces. Esta vez durante la presidencia de Juárez Celman, que de nuevo frenó la venida de los europeos. Recién se volvieron a alcanzar los valores anteriores para mediados de la década, aunque ahora sí crecieron y superaron todo lo visto anteriormente. Otra importante aclaración que debe hacerse es hacia dónde iban los inmigrantes. Lo cierto es que no se repartían equitativamente por todo el territorio. El 75% de ellos se encontraba en la capital, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires concentraba muchísimos de ellos, que llegarían a ser comerciantes, propietarios e incluso algunos dueños de industrias. La última aclaración tiene que ver con los retornos. Si bien variaba en cada grupo, en la época de masas, el 36% de los inmigrantes volvieron a su país de origen, poco más de un tercio. Parece un número muy alto. Algunos incluso eran los Bastante gente volvió, ¿no? llamados trabajadores golondrina, que venían solo por un par de meses a trabajar en la cosecha de los cultivos y cuando terminaban el trabajo volvían al viejo continente. Mira, ganaban la plata, después volví a casa. Sin embargo, en términos relativos, los retornados eran menos en Argentina que en el resto de los países de América, incluso en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta más importante para mí, o por lo menos la que más curiosidad me genera, es ¿por qué se produjo la inmigración? ¿Por qué todas estas personas decidieron en estos años salir de sus países? ¿Cómo llegaron a tomar la decisión de irse y por qué eligieron a la Argentina como destino?
Como pueden imaginarse, los historiadores debatieron y debaten mucho esta pregunta, que tiene distintas respuestas. En primer lugar, es necesario decir que el Estado argentino se esforzó en incitar la inmigración. Los grupos gobernantes, partícipes de la mentalidad de la época, pensaban que la llegada de la población extranjera ayudaría a una mejora de las costumbres, ya que estas personas traerían la civilización consigo y la contagiarían a los locales. Por eso tomaron medidas concretas. A partir de la Ley de Inmigración de 1876, se beneficiaba con alojamiento temporal, transporte y asistencia para conseguir trabajo a los que aplicaban según la ley. Mira, interesante. Vamos a ver qué dice acá la ley. Repútase inmigrante para los efectos de esta ley a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que siendo menor de 60 años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase o teniendo el viaje pagado por cuenta de la nación, de las provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización. A esto se sumó a fines de la década del 80 y por pocos años la subvención de pasajes. Sin embargo, estas políticas no fueron muy exitosas y no tuvieron un gran peso en los números finales de la inmigración. Muchos no usaban estas ventajas porque eran recibidos e integrados enseguida por los compatriotas de su comunidad. Por otro lado, para los gobernantes, lo ideal hubiese sido que los inmigrantes vinieran del norte de Europa, y por mucho tiempo renegaron del predominio de los países del sur entre los que llegaban al país. ¿Querían alemanes? Algo así. En segundo lugar, es necesario hablar de una discusión historiográfica que se debate a la hora de explicar las causas de la inmigración. Existen dos bandos, los pesimistas y los optimistas. Los pesimistas opinan que para que existiera la inmigración, lo que más pesaba en los que iban a viajar eran las malas condiciones de su lugar de origen. En ese sentido, algunos ponen el foco en los problemas económicos de ciertos grupos sociales, y otros se decantan más por el exceso demográfico como causa de la expulsión de inmigrantes. Esta sería una de las causas de que hubiera tantas personas dispuestas a irse, sea donde sea. Los optimistas señalan en cambio que el principal factor que provocó la inmigración fue la situación de prosperidad de los países receptores, es decir, en este caso la Argentina pujante de fines del siglo XIX. Las mejores oportunidades de conseguir trabajo y los relativamente mejores salarios llevaban a los sectores medios y medios bajos de Europa a ahorrar para cruzar con un espíritu aventurero el océano en busca de una mejora de su calidad de vida, acompañados por el desarrollo de los medios de transporte que se vivía en la época. Los sectores más bajos, en la mayoría de los casos, no lograban irse. Quisiera explicarles antes de terminar un concepto más, tomado también por muchos historiadores, que es clave para entender cómo decidían las personas si emigrarían y a dónde irían a parar. Se trata de las cadenas migratorias. Así se conoce a las relaciones y los lazos que se mantienen entre los que se fueron de un país y sus conocidos, amigos y familiares que se quedaron. La realidad es que las cartas con los testimonios de los que ya estaban viviendo afuera eran la principal fuente de información que tenían los potenciales migrantes sobre otros lugares del mundo. A estas se sumaban otras como textos en periódicos o agentes pagados por compañías de navegación o por los propios estados, pero la palabra más fuerte siempre la tenía ese conocido de un conocido que estaba viviendo en tal lugar y que le estaba yendo muy bien, o que por lo menos eso decía. Estos lazos podían sobrevivir incluso por décadas. Vale la pena observar que la gran mayoría de los que llegaban al país se alojaban en principio en casas de sus antiguos compatriotas y trabajaban en los emprendimientos y rubros que otros miembros de su antigua comunidad ya practicaban en el país nuevo donde llegaban, y donde los... Creo que eso todavía pasa hoy en día, prácticamente eso. Va a un país generalmente donde tiene algún conocido y empieza a trabajar para un compatriota. A veces no sale muy bien, a veces sí. Y bueno, creo que se repite lo mismo. Los podían incluir. Por todo esto, muchos concuerdan que las cadenas migratorias son la verdadera clave en la decisión de migrar, ya que por un lado daban la información y por otro lado permitían la asistencia que hacían posible la migración. Como pueden imaginarse, el impacto provocado por esta inmigración fue inmenso. Los idiomas, costumbres e ideas que bajaron de los barcos formaron en Argentina un pluralismo cultural. Hubo momentos de conflicto y de reacciones propios de una sociedad que estaba pasando por un momento de crecimiento y de cambio muy rápidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los inmigrantes y sobre todo sus hijos terminaron integrándose y considerándose a sí mismos como parte de la nación argentina. Bien, bastante interesante. Bueno, voy a dejar el video acá en la descripción para quien quiera entrar al canal. ¿Cómo se llama el canal acá? Historia en 10 minutos. Bueno, fue 9 minutos, casi 9 acá, en lo que vimos. Bastante interesante. Voy a dejar el like también. Y bueno, yo soy Santiago Brazuca. Si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal. ¿Y qué opina de todo eso? ¿Fue bueno o no la migración para Argentina? A mí me parece que fue bastante bueno. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.